Efesios 1:4. Dice la palabra, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El versículo siguiente dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser, ¿me ayudan a leer esa palabra? Adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, de nuevo necesito su ayuda, aceptos en el amado. Y dos palabras me resuenan de este pasaje, ¿sí? En el versículo 5 dice, en lo que ustedes me han ayudado a leer, adoptados, hijos suyos, ¿por medio de quién somos adoptados? De Jesucristo. Y el versículo 6 dice, con la cual nos hizo aceptos, también por medio de Jesucristo. Entonces, adoptados hijos y aceptos en el amado. Y todo mediante Jesús, porque nosotros podemos ser hijos y ser aceptados gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Ese sacrificio nos da derecho, nos da la potestad de ser hijos. Y algo que no les había dicho en mi presentación es que yo soy de profesión mamá, pero de título universitario abogada. Entonces, eso quizá dé algunos matices al léxico que puedo llegar a usar, pero como recuerden que he servido con niños, trato de dejarlo de lado, tanto a mi profesión como a mi título. Eso quiere decir, y como soy abogada, nos gusta definir las cosas contrario sensu, que antes de Jesucristo y antes de recibirlo, éramos huérfanos y rechazados. Antes de Jesucristo, éramos huérfanos y rechazados, o nos sentíamos. Mateo 27:46 nos muestra cómo Jesús se ha sentido huérfano. Sabemos que Jesús en la cruz del Calvario ha cargado cada uno de nuestros pecados y enfermedades. Y había tanto pecado y tanta inmundicia y la miseria del mundo sobre Él, que en un momento Dios, Padre, como es santo, en un momento lo deja. Y es el clamor de Jesús, Elí, Elí, lama sabactaní, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero también Jesús ha sentido lo que es ser menospreciado y rechazado. Dice Isaías 53:3, que es un profeta que viene a profetizar muchos años antes del nacimiento de Jesús, lo que iba a pasar con él. Al final dice que fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces Jesús vivió en carne y hueso sentirse huérfano y sentirse rechazado, menospreciado. Y sobre esos dos puntos quisiera compartirte hoy, si me lo permites, sobre la orfandad y sobre el rechazo. Huérfano es quien es falto de algo y especialmente de amparo, ¿sí? Generalmente nos remitimos a huérfanos, aquel que no tiene uno o ambos padres. Pero según la Real Academia Española, huérfano también es quien es falto de algo y especialmente de amparo. Orfandad es la falta de ayuda, la falta de favor o de valimiento de una persona. Sabemos, ¿sí?, que al recibir a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor, nuestro Salvador, cuando lo invitamos a que sea parte de nuestras vidas, recibimos al Espíritu Santo, ¿sí? Viene el Espíritu Santo a morar dentro nuestro. Y ese Espíritu Santo que viene a morar dentro nuestro nos impulsa a tener una relación con Dios
de padre a hijo, no de siervo a señor, ni una relación lejana con ese Dios supremo y omnipotente, sino una relación de papá y de hijo. Dice Gálatas 4:6, yo lo tengo en versión NTV, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. ¿Sí? Pero yo quiero hacer un parate en este momento, porque no podemos seguir si no tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Entonces yo te quiero invitar, que si es la primera vez que vienes o hace poco que vienes a esta casa, primero darte la bienvenida a una gran familia hermosa, imperfecta como toda familia, pero hermosa, y que lo invites a Jesús a tu corazón. Sí, vamos a cerrar todos los ojos por respeto a las personas que lo hagan por primera vez, y vamos a repetir: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito y te invito a vivir en mi corazón y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que ese Espíritu viva en mi corazón y que me otorgues vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. En otra porción de las Escrituras, en Romanos 8, 15, 16, dice, lo leo yo, Romanos 8, 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, es decir, vos que recién has hecho esta oración, o que la has hecho hace muchos días, meses o años, no has recibido el espíritu de esclavitud para tener temor, sino que has recibido un espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Dice que el Espíritu nos recuerda constantemente que somos hijos. Todo el tiempo, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Porque necesitamos que se nos recuerde constantemente que somos hijos. Y cuando Jesús se dirigió a Dios como Abba Padre, hay una parte muy especial que a mí me desgarra el corazón, que es cuando Jesús, a punto de ser entregado para sufrir, ser latigado, humillado, golpeado, desgarrado, crucificado, va a orar a su papá en el huerto de Getsemaní. En Marcos 14, 36, Jesús se dirige a su papá, y ahí en ese clamor de que quizás Dios lo podía salvar de eso, ¿cómo le dice? Abba Padre, ¿sí? En esa intimidad, como cuando vos necesitas que alguien te haga un favor, alguien muy cercano, Abba Padre. ¿Y qué significa Abba Padre? En otras versiones, papito, querido papito. Esa es la confianza con la que vos te puedes dirigir a Dios, desde que los recibes en tu corazón. ¿Y por qué? Y ustedes me dirán, salvo los que han hecho la oración por primera vez, yo hace mucho he recibido a Jesús como mi Señor y Salvador. Sí, puede ser, yo también. Pero eso no quiere decir que hayamos adoptado la identidad de hijos. Porque podemos seguir sintiendo huérfanos. ¿Vos sabías que puedes venir a la iglesia por años sintiéndote huérfano?
sintiéndote, recordando el concepto de orfandad, que no tienes amparo. El huérfano viene a la iglesia a buscar su milagro, a saciar su necesidad, buscar su sanidad. El hijo viene a la iglesia a encontrarse con su familia, a alabar y exaltar el nombre de Dios, entendiendo y viendo al otro, a mi hermano, como que Jesús ha muerto por él, al igual que por mí. Y viendo a los demás como superiores, sabiendo que todos somos hermanos y que Dios nos ama por igual a nosotros. ¿Sabías que también puedes orar desde la orfandad? Puedes orar como oveja, como hacen las ovejas. La oración de la oveja es bendecime, prospérame, saname, porque oro desde mi falta de amparo. Pero el hijo busca primeramente el reino, porque sabe que todo lo demás es añadido. El hijo ora conforme el corazón de Dios y guiado por el Espíritu y clamando, Abba Padre. Porque ustedes creen, yo tengo 2 hijos, uno de 4 años y el otro de 7 meses. Yo no me lo imagino a León, mi hijo mayor, sin dormir en las noches, atribulado, porque las zapatillas le están quedando chicas, porque el otro martes es su muestra artística en el jardín y todavía no le he conseguido la pulserita flúor que tiene que llevar, o que hoy se han acabado las frutas y que va a merendar. No, él sabe que mamá y papá saben lo que él necesita. El hijo sabe y confía que su papá sabe lo que necesita. Dice en Santiago que Dios nos da en abundancia lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Y eso es algo de lo que el hijo está seguro. ¿Saben que también podemos servir a Dios desde nuestra orfandad? Podemos ser parte de un ministerio, años sintiéndonos huérfanos, sin servir, sin identidad de hijos. El que sirve siendo huérfano y sirve desde su necesidad, desde su falta de amparo, va a servir a Dios buscando algún tipo de ganancia personal, no necesariamente económica. Va a servir buscando el reconocimiento, va a servir buscando ser visto, va a servir buscando un título, buscando la honra humana, que el pastor me felicite, que mi líder me reconozca, porque está falto de amparo. El que sirve siendo huérfano se sacrifica, pero le molesta el sacrificio. El que sirve con algún tinte de orfandad hace uso del título del servicio. Cuando yo me he presentado, les he dicho que yo he formado parte del Ministerio de la Niñez. Nunca les he dicho qué título he ocupado ahí. Cuando les he contado que sirvo en el Ministerio de Jóvenes, si bien el pastor ya lo ha dicho, nunca les he dicho yo soy la líder de jóvenes. Y cuando les digo, puedes hablar con Marina, con Erika, yo no me refiero a ellas como mis asistentes. Son mi equipo de trabajo. Los rangos de responsabilidad son por una cuestión de orden y para saber a quién el pastor más nos va a tirar la oreja. Más responsabilidad, más tirón de oreja. Más nos va a pedir cuentas. Y
lamento decir que he escuchado decir mis asistentes. Jesús les habrá llamado a sus apóstoles mis asistentes. El hijo, cuando sirve, lo hace por amor al Padre. Porque el huérfano se considera esclavo y el esclavo le sirve a su señor a cambio de algo, a cambio de abrigo, a cambio de sustento. El hijo no le sirve a cambio de nada porque ya lo tiene todo, porque ha adquirido todas las bendiciones. Y el que ama al Padre conoce al Padre y sabe que el corazón de papá lo que anhela es tener a su casa completa, que no falte ninguno. Ahora estamos próximos a celebrar el Día de la Madre. Yo tengo una hermana que vive en otra provincia, en Córdoba, estudia allá. Y mi mamá, si bien le habrá ofrecido que vení, pasa el Día de la Madre aquí, le he insistido, porque las que conocen a mi mamá saben que es insistente. Y ella, priorizando sus obligaciones, su estudio, asistir a clase y demás, medio que le había dicho que no. Pero algo ha cambiado esta semana, Dios contestó sus oraciones, porque el Padre sabe lo que ella necesitaba. Y hemos ahí ideado una sorpresita para que Vale venga sin que ella sepa y la sorprenda. Y ella ha puesto en su estado que no hay mejor regalo que tener sus hijos juntos. Y muchas veces la pastora también ha dado ese ejemplo, ella que tiene hijos con el pastor en otras provincias, en otros países muy lejos. Que una vez me acuerdo que estaba Martina, la hija mayor que vive en otro país, aquí había venido a pasar fin de año y ella contaba la alegría que sentía de tener, y así me acuerdo la palabra, todos sus pollitos en casa. ¿Se imaginan las que son mamás? Una fiesta tremenda y que te falte un hijo. ¿No haces todo lo posible por traerlo, aunque tengas que gastar en pasaje para tenerlo a tu hijo? O los que somos hermanos y amamos a nuestros hermanos, saber que están lejos. No es lo mismo celebrar sin ellos. Y así se siente Dios. Él quiere que vos vayas a buscar a tus hermanos que están perdidos, que todavía no lo conocen, que están sufriendo una vida sin sentido. Los jóvenes, yo estoy viendo mujercitas en los noticieros, en las noticias, una se suicida todas las semanas. ¿Cómo se sentirá el corazón de Dios? El hijo sabe que al padre le alegra que todos sus hijos estén en la casa. Y el hijo sirve desde ese lugar y con esa convicción, sabiendo que ese es su llamado, su gran comisión, buscando la felicidad de su papá. El que sirve siendo hijo sigue el ejemplo del apóstol Pablo en 2 Corintios 12:15. Dice, con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Con gusto me desgastaré por ustedes. Y hermano, que vos sirves, yo sé que te desgastas, yo lo veo, pero si no hay gusto, no sirves como hijo. Y eso te lo digo yo, que me he ido al campamento de jóvenes, porque nunca, no joven, embarazada de 8 meses, así tenía la panza. Y justo nos tocado una ola de calor, que hacía 50 grados, los aires no andaban, mis pies parecían, bueno, yo creo que muchos se han traumado con el tamaño de mis pies en ese campamento. Pero si no lo hacía con gusto, si no lo hacía por amor, como dice 1 Corintios 13, de nada hubiera servido.
el hijo se desgasta en el servicio por amor, porque sigue el ejemplo de Jesús. No como sirve el huérfano buscando que me reconozcan, buscando el título, que me respeten, marcando mi autoridad, presentándome como, hola, bienvenida a la barca, yo soy la líder. El huérfano busca la honra humana. El hijo, la única honra que le interesa al hijo es la eterna. Mi corona, yo no quiero que me la dé el pastor, el reconocimiento. Si bien siempre es importante que tu papá y te diga, bien ahí, pero yo quiero que mi corona me la den en el cielo. Yo no quiero que cuando yo llegue al cielo le diga, che, Jesús, vos sabes que yo me iba así embarazada al campamento. ¿Cómo me he sacrificado por vos? Venía acarreando a mis hijitos, todo para servirte. Y que Jesús me diga, yo no te conozco. Porque un amo puede quizás no conocer a su siervo, pero un padre conoce al hijo. También podemos ser padres y tener familia siendo huérfanos. Y en esto quiero que todos nos tomemos un momento para pensar en nuestros papás, que muchas veces nos han llenado de carencias y nos hemos sentido faltos de amparo, aún teniéndolos. ¿Cuánto más aquellos que no lo han tenido? O porque han decidido no ser parte de nuestras vidas, o porque partieron a la presencia del Señor. Pero muchos de nosotros nos hemos sentido huérfanos, aún teniendo a mamá y papá. Porque no nos han validado, porque no han reconocido lo que éramos. Porque así como nosotros le decíamos, como Jesús le decía, Abba, Padre, papito, querido papito, nosotros no teníamos a quién decírselo. Y que capaz que si lo decíamos no nos daban importancia. Quizás hemos crecido sin tener esa persona, ese referente a quien yo sabía que podía ir y decirle, papito, querido papito, ayúdame, amparame. Pero parte de perdonarlos es también tenerles misericordia y saber que quizás nuestros papás han sido papás huérfanos. ¿Y cómo iban a darnos amor si ellos no lo han recibido? ¿Y cómo iban a validarnos si ellos no la tenían? Entonces, ahora que está próximo el día de mamá, mira a tu mamá con misericordia, que quizás ha sido una mamá huérfana, que le ha tocado atravesar muchas cosas sola, salir adelante como ha podido. El que es padre y forma una familia siendo hijo y con identidad de hijo, toma el ejemplo de la paternidad de Dios. Es un padre misericordioso, cercano, que sabe lo que su hijo necesita, lo cubre, pero también es un padre que disciplina. Dice la Biblia, el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y muchas veces hay papás faltos de disciplina. Entonces, si vos sos mamá o papá y no sabes cómo disciplinar a tus hijos, hacelo en amor y busca el ejemplo de Dios. Él es el papá perfecto. Dice Salmos 27:10. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, no estuvieron, no supieron estar, aunque te hayan abandonado, aunque les haya tocado partir a la presencia de Dios, con todo Jehová te recogerá.
Y ahí no dice que te va a adoptar. O sea, esto que es tan fuerte queda corto. Porque en esa época no estaba el sacrificio de Jesús. Ahora vos sos, aparte de ser recogido, sos adoptado. Sos hijo. Pasemos al segundo punto. El rechazo. Definición de rechazo. Acción y efecto de rechazar. Y rechazar es mostrar oposición o desprecio a una persona, grupo, comunidad, contradecir lo que alguien expresa o no admitir lo que propone u ofrece. De rechazo. Ignorar es una forma de rechazo. Y hoy quiero compartirte la historia de una mujer que todos la vemos, y si yo te digo el nombre, inmediatamente se te va a venir la rechazada. Y esta historia está en Génesis 29, y la persona, la mujer de la que te voy a hablar, es de Lea. Lea, la primera esposa de Jacob. ¿Sí? Para ponernos en contexto, Jacob le roba la bendición a su hermano Esaú, la bendición de la primogenitura. Temeroso, huye porque pensaba que lo iba a matar. Y después de muchas semanas de viaje, llega a un destino y se da con que ahí vivía un tío suyo, hermano de su mamá, llamado Labán. Y él lo acogió en su casa y él trabajaba en la casa de Labán. Y un día Labán le dice: bueno, ¿qué es esto que me vas a trabajar de gratis? Decime cuál va a ser el precio de tu salario. Y Jacob, ni lerdo ni perezoso, como algunos jóvenes, ya había visto que la quería Raquel. Raquel, Labán tenía 2 hijas, Lea la mayor, Raquel la menor. Y dice la Biblia que Lea era de ojos tiernos, pero la de buen parecer era Raquel. Entonces él le dice: mi precio es Raquel. Y Labán le dice: bueno, trabájame 7 años y el precio del salario por esos 7 años yo te voy a dar en matrimonio a mi hija Raquel. Trabaja Jacob 7 años. Se celebra la boda. En esa época se estilaba que a las novias se las cubra enteras con un velo. Se la da en la noche de bodas y al otro día Jacob se da cuenta que con quien había pasado la noche, quien había constituido su esposa, no era Raquel, era Lea. ¿Se imaginan cómo se habrá sentido Lea cuando Jacob se ha despertado, la ha visto y digo: ¿qué haces vos aquí? Cuando va a pedirle cuentas a Labán: che, ¿por qué me has hecho esto? Cuando él era súper engañador, cosechó lo que había sembrado, había sido engañado, le dice: lo que pasa es que, bueno, la costumbre es que primero se tiene que casar la mayor, pero trabajame otros 7 años y yo te voy a dar a Raquel. Acepta Jacob y al final estaba casado con las 2. Ahora, ¿cómo se habría sentido Lea? Que su padre pensaba que nadie la iba a querer y la tenía que entregar engañada a un tipo que no la quería. Y vemos que en Génesis 29, 31, ahora sí, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Eso quiere decir que lo que el mundo menosprecia, Dios bendice, Dios recoge, Dios adopta, Dios acepta. Pero
así como nosotros que lo recibimos a Jesús, recibimos bendiciones como Lea, nos cuesta aceptar esta aceptación, valga la redundancia, de Dios. Y el proceso que ha transitado Lea lo vemos en los nombres que le ha ido poniendo a los hijos que ha tenido con Jacob. Del versículo 32 en adelante. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Entonces Lea recibía la bendición desde su rechazo. Entonces podemos recibir bendiciones aunque nos sintamos rechazados. Concibió de nuevo, el versículo siguiente, y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. La versión que yo tenía dice, por cuanto el Señor ha oído que yo soy aborrecida. El rechazado generalmente se victimiza. Ha oído Dios que a mí me aborrece. Soy víctima en esta situación y por eso me ha bendecido. El versículo siguiente. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. O sea, ella buscaba el amor y la aceptación en base a lo que podía hacer, lo que podía dar. Y llamó su nombre Leví. Pero algo ha pasado entre el tercer y el cuarto hijo, porque Lea tenía un montón, que para el cuarto hijo, en el versículo siguiente, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, y esto es lo que cambia en Lea, esta vez no voy a buscar que mi marido me ame, la aceptación de él, si me ama más a mí, la ama más a la otra, si me prefiere a mí o no. Yo entiendo que Dios sí me prefiere a mí. Por eso llamó su nombre Judá, que significa alabado, alabanza. Y de Judá se formó una tribu. Y de esa tribu salió el rey David. Y del linaje de David nació nuestro Salvador, Jesús. Entonces a la que era la rechazada, la menospreciada, como dice nuestro pastor, la constituye la tatarabuela de nuestro Señor Jesús. Y esto va para vos, mamá, papá. Lo que vos haces hoy, el destino que vos espiritualmente cambies hoy, esa oración que has hecho no ha sido inocente. Va a cambiar el destino de tus generaciones. Y que vos recibas y te muevas en identidad de hijo, en identidad de aceptado, cambia el destino de mis generaciones. Y mis hijos, eso quiere decir que si yo soy adoptada hija, mis hijos no se van a sentir huérfanos. Que si yo recibo esa aceptación y camino, oro y sirvo como aceptada en el amado, mis hijos no se van a sentir rechazados, ellos van a cosechar lo que yo hoy estoy sembrando. Amén. Pero no solamente la bendijo a través de la tribu que nace de Judá, sino también que de su hijo Leví es la tribu dedicada al sacerdocio, al servicio de Dios en el tabernáculo, en el templo, y tribu de las que surgen Moisés y Aarón. Entonces miren, todos estos hombres de la Biblia nacen de la matriz despreciada de Lea. Y no solo la recompensa de esa forma. Vamos a ver que ella, no lo dicen las escrituras, nunca se ha burlado de su hermana Raquel, como sí lo ha hecho otra mujer de la Biblia. Contexto:
había un hombre que se llamaba Elcana, no voy a hacer el chiste del pastor, que tenía 2 mujeres, una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana, y Penina tenía hijos, muchos hijos, y Ana no. Y dice 1 de Samuel 1:6, de manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Al final, Raquel, dice la Biblia, y Dios se acordó de Raquel y contestó su oración. Y ha sido mamá de 2 niños, uno fue José y el último de sus hijos, Benjamín. Ella tiene a Benjamín cuando ellos estaban de viaje, es decir, ni siquiera lo tenían en su propia casa. Dice la Biblia que se complica el parto y Raquel termina muriendo en ese parto. ¿Se imaginan? Tanto que ha esperado y no ha podido disfrutar de su segundo hijo. ¿Quién creen que se habrá hecho cargo de la crianza de Benjamín? Lea, la primera esposa de Jacob. Y la Biblia no nos dice que Lea haya hecho ninguna diferencia entre sus hijos y Benjamín, como sí lo ha hecho Sara con el hijo de la esclava. Entonces Lea era una mujer misericordiosa, piadosa, que amaba a su marido, fiel a su esposo, que ha entendido que sus bendiciones, que las bendiciones que recibía no eran para ser aceptadas por su esposo, sino que las bendiciones que ella recibía significaban que era la preferida de Dios. Y hoy te quiero decir que por más que hayas recibido el rechazo de tus compañeros, de tu curso, en tu trabajo, de tu familia, incluso quizás de tu esposo, el menosprecio, vos sos el preferido de Dios. Dios te prefiere a vos. Y la pregunta es, ¿vos lo prefieres a Él? ¿Vos prefieres su aceptación a la aceptación del mundo? ¿Vos prefieres servirle a Él porque lo amas y lo quieres ver feliz? ¿O le quieres servir por el reconocimiento humano que hoy está y mañana no? Quizás no. Y como yo les había dicho que tenía un título universitario de abogada, no he podido quedarme en solo la parte mamá y servidora. Y he tenido que buscar en el derecho hebreo qué significa o cómo se lleva a cabo una adopción. Y una adopción se lleva a cabo mediante lo que nosotros aquí conocemos como un acto profético. Dice que el acto de la adopción se cumplía mediante una ceremonia en la que se tomaba al niño colocándolo sobre las rodillas del adoptante y la mujer cumplía la ceremonia apretando al niño contra su pecho. También atestigua la Biblia que se formalizaba la adopción echando un manto sobre la persona adoptada. Y yo, que las chicas que me permiten acompañarlas en la barca saben que soy bastante honesta y frontal. Y como yo me siento en familia, ¿no? Ustedes son mi familia, en la fe, mis hermanos en Cristo, servidores juntos. Y los miro a cada uno de ustedes como superiores a mí, como a Fede, genio Fede. Hermosa la alabanza, la adoración, chicos. Yo me he sentido huérfana, rechazada, siendo mamá, siendo esposa, siendo líder. He sentido la orfandad. Y si vos sos líder, sirves hace muchos años o hace muchos años que vienes a la iglesia y te has leído la Biblia tapa varias veces, no te avergüences.
Si hoy te sientes huérfano, si hoy te sientes rechazado, por algo el Espíritu Santo constantemente nos tiene que estar recordando, sos hijo, sos hijo, sos hijo. Porque el diablo sabe que si vos te sientes huérfano y rechazado y no sos hijo, no tienes la autoridad para reprenderlo. Porque ¿a quién le ha dado la potestad de estar sentados en lugares celestes y desde ahí poder atar, sujetar, pisotear la cabeza de la serpiente? A los hijos. Entonces, mientras vos haces guerra espiritual siendo huérfano, no sé, parece capaz que el enemigo se ríe. ¿Y vos quién sos? Si vos tenés orfandad en el corazón, si vos te sientes rechazado. Y haces guerra espiritual por las personas de tu arca o de tu ministerio, sintiendo orfandad, sintiendo el rechazo, el menosprecio. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto? Y ya saben las chicas que yo a veces me enojo. Que vos te sientas huérfano y rechazado anula el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque a Jesús le ha salido muy caro que vos seas hijo, que vos tengas el derecho de ser hijo y coheredero con Él. Para que vos tengas derecho a la herencia, en la cual están todas las bendiciones que necesitas, Jesús ha pagado un precio muy alto. Y que nosotros vengamos a la iglesia, oremos y le sirvamos, sintiéndonos huérfanos, no le ofenderá a Jesús. Si Él ha muerto y ha experimentado Él, siendo santo, la orfandad, para que vos no te tengas que sentir más huérfano, no le ofenderá a Jesús. Ahora sí tienes, y la noticia es que ahora sí tienes a quien decirle papá, papito. No importa si no lo has tenido. Yo sé que es difícil. Y hoy, por ejemplo, tengo aquí presente a mi papá natural, se llama Pablo, el abuelo Pablo, como le dice León. Y mi papá ha estado en mi vida de la manera que él ha podido y he entendido que era lo mejor que podía hacer. Pero viendo la historia de mi papá, y perdona que te tome de ejemplo, mi papá ha sido un papá huérfano. Pero yo hoy no soy huérfano. Yo soy hija. Sí soy su hija, es más, tenemos la misma nariz, boca, mis hijos son igualitos a él. Pero yo tengo un padre lleno de misericordias, lleno de amor inagotable, que me ha bendecido con toda bendición celestial, que lo único que quería era que yo esté cerca. ¿Por qué ha muerto Jesús? Porque a mí, de Dios, me separaba el pecado. Y Dios me ha amado y te ha amado tanto que decía, yo no puedo estar lejos de la Blanca. Yo no puedo estar lejos de la Cristina. Algo tengo que hacer. Y ha pagado el precio más alto. Díganme de ustedes que tengan hijitos, sobrinitos. ¿Cuántos de ustedes entregarían al niño de su casa para que muera, para que un pecador sea perdonado? Y muera de la peor forma, ¿eh? Ninguna inyección letal, nada. La peor forma. Miren cuánto nos ha amado el Padre y cuánto nos ha amado el Hijo, que no ha escatimado nada para que vos seas hijo, para adoptarte, para que vos tengas el derecho. Entonces, aquí termino lo que había preparado y quiero orar. Y si bien por ahí no pensaba hacerlo, pero el derecho hebreo dice que para recibir la adopción se necesita un acto profético. Y yo creo que la presencia del Padre está aquí, porque yo la siento.
porque yo la sentía cuando estaba ahí, la sentía cuando preparaba algo para compartirles. ¿Vos la sientes, Franco? ¿Fer? Vamos a orar. Y después yo te voy a pedir que como acto profético pases a sentarte en el regazo del que te adopta. No importa si ya lo has hecho alguna vez, pero si te has sentido huérfano, rechazado en este tiempo, vuelve a hacerlo. No importa que hace muchos años, no importa si sos líder, pastor, hace años maestro, fundador de la iglesia, de los que se reunían en el living del pastor cuando esta iglesia ha empezado. Si en algún momento te has sentido huérfano, vuelve al regazo del que te adopta. No sientas vergüenza, el papá está aquí. Padre, en este momento te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias porque no has escatimado a tu propio hijo para tenerme a mí cerca tuyo. Gracias porque en vos soy aceptada, porque con todo lo que soy, aún con mis miserias, aún con mis pecados, aún con mis defectos, aún con la enfermedad, aún así me recoges. Gracias, Jesús, por haber soportado el rechazo y la orfandad y haber cargado con eso en la cruz del Calvario para que yo hoy tenga el derecho de ser hija. Perdónanos si hemos venido, hemos orado y te hemos servido desde nuestra orfandad. Perdónanos porque hacerlo de esa forma te ofende, Jesús. Menosprecia tu sacrificio y todo lo que te ha costado. Ha sido duro, Dios, ser rechazada, ser menospreciada. Ha sido duro ser huérfana, no tener a quien decirle, papá, papito, necesito que me ayudes. Ha sido difícil. Me ha dolido, pero hoy te entrego ese dolor y lo cambio por tu adopción. No solo te recibo como mi Señor, como mi Salvador, te adopto como mi papá. Porque vos me adoptas como tu hija, pero yo te adopto como mi papá. Y me veo a mí misma a partir de ahora aceptada. Que lo que el mundo rechazaba, Dios te prefiere a vos. Por eso estás aquí. No es coincidencia que hayas venido. Dios te prefiere a vos. Dios te acepta así como sos. Dios no te cambiaría nada. Dios te acepta. Y si quieres sentarte en el regazo de tu papá y sentir ese abrazo en contra del pecho, yo te invito a que pases, que realices ese acto profético.